espacio de organizaciones conscientes. Este es un espacio creado por Insight Talento Humano para ayudar a transformar las empresas en organizaciones conscientes, en organizaciones más humanas, en organizaciones más conectadas y donde cada ser humano sienta que es un regalo único para esa organización. Y es por eso que les traemos profesionales, líderes, personas que han sido referentes en gestión humana y son referentes en gestión humana porque han tenido la valentía de hacer las cosas de forma diferente. Y nuestro invitado de hoy sí que se ha atrevido a hacer las cosas de forma diferente. Él tiene más de 17 años de experiencia en diferentes funciones de HR en España, Portugal y a nivel internacional. Y en los últimos años se ha desempeñado como director de personas y cultura en Cromology. Pero les tengo que decir que a mí lo que más me ha impactado de él es su compromiso con la satisfacción, la felicidad y el bienestar de las personas dentro de las organizaciones. Porque eso sí que marca la diferencia y eso sí que deja huella. Así que démosle la bienvenida a este maravilloso ser humano, Albert Balaguer. Albert, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Cristina. Pues muy bien, aquí encantado de poder estar contigo, de compartir este momento informal, cercano, ¿no? Y que intentar aportar. Claro que sí, estamos contentísimos, bienvenidos aquí a nuestra casa de Insight y la verdad es que tenemos muchas ganas de conocerte porque sabemos que nos vas a inspirar muchísimo a tener la valentía de hacer las cosas de forma diferente, así que en este conocerte queremos saber desde tu punto de vista, cuéntanos quién es Albert Balaguer, pero más que eso queremos saber ¿qué te conecta? ¿Qué te inspira? ¿Qué te da propósito a ti? Pues mira, Albert Balaguer es un profesional que como has presentado, ¿no? Pues con 17 años de experiencia, pero de Barcelona, padre de familia, con 2 niños, una más mayor de 14 años, que es mi verdadero y mi real plan de desarrollo actual. ¿Vale? En plena adolescencia, uno de 9 y bueno, pues básicamente, ¿qué te podría decir de mí? Yo mi experiencia profesional era deportista profesional de un deporte minoritario, jugaba hockey sobre patines, me dediqué 10 años a esto, estudié ciencias del deporte y me cansé y me fui al mundo de los recursos humanos y a los 28 años dejé mi carrera profesional y empecé a trabajar en el sector. Entonces, ¿qué es lo que me mueve? Pues yo siempre lo resumo de una forma muy sencilla, ¿no? Me mueve y ¿qué me llenan? Pues sitios donde tenga autonomía, espacio para poder crear, para poder apartar valor y poder desarrollar estrategia. Y a todo esto, cuando le añadimos el estar cerca de las personas y poder hacer que la gente sea más feliz, pues realmente es donde más me conecto, ¿no? Y al final un poco mi vida siempre la resumo, ¿no? La gente me conoce en la parte profesional, pero tengo 3 bloques. Tengo mi rol de director de personas y de cultura en Cromology, doy clases a alumnos porque aprendo mucho y me ayuda a retarme mucho, y después tengo mis colaboraciones de ONGs que participo durante todo el año porque me llena, me conecta y las 3 las integro en una sola porque es como yo soy. Maravilloso, ¿no? Y ya nos estás contando ahí qué te da sentido a ti, qué te da propósito. Y eso nos muestra que tienes un don de servicio muy grande. Y eso viene incorporado en la esencia de uno. A mí me pasa igual, es un don de servicio que es vocacional. Pero Albert, a ver, vamos a hablar de que no siempre las organizaciones han sido como las conocemos hoy en día. Tú tienes una trayectoria de 20 años, casi 20 años, viviendo las organizaciones. Cuéntanos, ¿cómo eran las organizaciones hace 20 años? ¿Cómo eran hace 15, hace 10, hace 5? ¿Y cómo son ahora? Tú has visto toda esa trayectoria. ¿Qué tal esa vivencia de ese recorrido? Bueno, pues un reto. Es verdad que encima he tenido la suerte porque me apasiona la diversidad. He trabajado en sectores muy, muy diferentes. Mi escuela fue Medical Devices, he trabajado en supply chain, he trabajado en e-commerce, he trabajado en pharma y ahora en el sector pintura. Pero
es verdad que las organizaciones han ido evolucionando, porque no podemos decir que no han ido evolucionando. Creo que hemos ido incorporando pues temas de beneficios, cosas que antes no se hablaban, todo el tema del dress code, etcétera, ¿no? Pero yo me voy un poco más a una parte que muchas veces no hablamos, es si realmente creemos que han evolucionado a la velocidad que evoluciona la sociedad. Porque ¿Cómo si es esto? nosotros, porque si nosotros pensamos desde la aceleración digital, ¿no? La digitalización empezó en el 2000 y fue acelerando, y la mayor aceleración vino después de la época post-COVID. Y ahora viene otra aceleración muy fuerte, que es la adopción de la inteligencia artificial, ¿no? Pero si tú miras atrás cómo las organizaciones han evolucionado, la sociedad ha evolucionado desde el 2000 hasta ahora, hay un salto gigantesco. Sí. Pero si tú miras cómo han evolucionado las organizaciones desde el 2000 hasta ahora hay un saldo, pero no al mismo ritmo. Entonces, este es un punto, Cristina, que a mí siempre me gusta comentar, ¿no? Porque un poco la situación que se está dando ahora, en el que tenemos rotaciones muy altas, en el que vemos que la gente no conecta, muchas veces viene dado ¿por qué? Porque el contexto organizacional no está alineado con el contexto social en el que vivimos. Y hoy en día, antaño, cualquier persona iba a trabajar, no sé si a ti te pasaba, Cristina, y parecía que rompías con el mundo. Estabas en tus 8 horas de trabajo, no existía nada más fuera. Pero es que esto ya no existe. Correcto. Pero es que ahora sabemos los beneficios que tiene la empresa de la otra punta del mundo, en si es buena o no es buena. Entonces, este cambio que es tan fácil que te lo estoy diciendo, creo que es el gran reto, ¿no? Tenemos que evolucionar mucho más en las organizaciones, porque se está empezando a detectar un espacio de insatisfacción, sobre todo más vinculado a las nuevas generaciones, pero generando estrés en las generaciones con más edad. Exactamente. ¿Tú te acuerdas hace años que el mayor éxito que una persona podía alcanzar a nivel laboral era conseguir el contrato fijo, o sea, el contrato Uh-huh. indefinido? Eso ya era la cima del Himalaya, eso ya era lo máximo que se podía conseguir. A día de hoy, eso no es suficiente, ¿verdad que no? Y para estas nuevas generaciones no es suficiente. O sea, la gente quiere No, sentirse motivada, quiere sentirse realizada, quiere sentir que crece. ¿Y cómo hacemos al ver? Porque esto es una disyuntiva que veo mucho para dentro de una misma organización tratar de que dancen estas generaciones más tradicionales con las nuevas. ¿Cómo podemos hacer esa danza? pues a mí me gusta hablar mucho del mundo sistémico, ¿no? Al final nosotros interactuamos en nuestra sociedad de forma sistémica, estamos totalmente conectados por nodos. El ejemplo clásico, yo llevo a mis hijos ahora al colegio, me dan de alta en una plataforma, me ponen en el grupo de WhatsApp de los padres y estoy dentro de un entorno sistémico que es la escuela de mis hijos. Cuando me aficiono al pádel y voy a jugar al pádel, me dan de alta en un grupo de pádel, me apunto en un torneo de pádel y vuelvo a estar en el sistema. Entonces, este sistema sin jerarquías conectado por nodos, a mí me gusta mucho llevarlo a las organizaciones, porque al final, si nosotros pensamos en cuál va a ser la futura evolución de las organizaciones, va a estar totalmente conectado. Y ahora ya hablamos que nadie solo va a trabajar en un puesto de trabajo, que cada vez va a haber menos jerarquía, que voy a ir cambiando, que va a existir mucho más la gente que se va de la empresa y que la gente que viene, que me va a gustar experimentar puestos y después volver para atrás o volver a cambiar para otros lados. Y aquí, cuando yo escucho todas cosas entre líneas, digo, ostras, estamos hablando de organizaciones sistémicas. Y la cuestión es que seguimos siendo, en general, salvo grandes empresas, organizaciones jerárquicas, el reporte, la forma en la que trabajamos, la aportación de permisos, para ser manager, ¿no? Todos los pasos que tengo que hacer, pero la realidad es que el mundo ya no funciona así y las nuevas generaciones ya no tienen esto integrado. Por eso, no sé si te ha pasado, es que dices, ostras, las nuevas generaciones son irrespetuosas, habrá de todo, pero su concepto de la de jerarquía y del jefe no es el mismo que tengo yo con 43 años. Y eso es porque ellos viven todo de una forma sistémica, porque han nacido con Internet. El otro día estaba en una clase en la universidad
dando clases y explicábamos la aceleración digital y la adopción de nuevas tecnologías y el por qué la IA había pasado, había pasado a tener una adopción de 1 año, cuando un smartphone tuvo 10 años. Un smartphone tuvo 10 años, tardamos 10 años como sociedad en adoptar, ¿no? Y yo pregunté a todos, a los de las personas de la clase, oye, ¿todos tenéis un smartphone? Todo el mundo levantó la mano y una chica dijo, ¿qué es un smartphone? Y claro, y a todos nos hizo gracia, pero la pregunta era lógica, porque ella ha nacido con un smartphone. Ella no se ha cuestionado qué no es un smartphone. ¿Vale? Claro. Entonces, este ejemplo que nos tiene que hacer ver que las nuevas generaciones piensan diferente. Y aquí es el reto que nos aparece. ¿Cómo vamos a cohesionar la diversidad generacional? Porque va a existir. Y son polos opuestos en valores, en el modo de entender las cosas, en pensar, en la conciencia que tienen de las cosas. También es todo muy, muy diferente. Entonces, para mí este es el gran reto. Entonces, cuando hablamos de evolucionar en las organizaciones, tenemos que empezar ya a romper todo este esquema que hemos construido de jerarquías, de reporte. ¿Por qué? Porque esto va a acabar de existir. Al final yo siempre explico a todo el mundo, cuando me pregunta, oye, ¿qué quieres trabajar? ¿Qué tengo que trabajar de liderazgo? Digo, no, empieza a trabajar el autoliderazgo, porque va a ser mucho más importante el autoliderazgo que el liderazgo de personas que gestionen equipos. ¿Por qué? Porque va a dejar de existir. Ujú. Totalmente, Porque ahora totalmente. todo el mundo quiere emprender, Cristina, después quiero trabajar aquí, después quiero tal, y al final tú cuando preguntes a cualquier persona de recursos humanos te dice, oye, mira, yo ya no me preocupo de competencias, yo lo que quiero es actitud, busco actitud, porque la competencia la aprenderé. Entonces, el autoliderazgo, el autoconocimiento, el trabajar en organizaciones sistémicas son asignaturas que tenemos pendientes desde la educación y desde la parte organizacional. Y esto es una de las cosas, Cristina, creo que para mí va a ser uno de los grandes problemas que vamos a tener en la organización. Porque si pusiéramos la evolución de las organizaciones, ¿no? Que hay una clasificación que es la roja, la amarilla, la naranja, la verde y la organización TIL, llevado a la máxima exponencialidad, ¿vale? Al final estamos en la naranja, estadísticamente. Sí, totalmente, totalmente. Y Entonces, nos está costando. y nos está costando. Nos está costando transitar hacia esos nuevos modelos y esos nuevos paradigmas. Todavía hay mucha resistencia a movernos y dejar lo tradicional y lo convencional. Y de hecho, te quería preguntar algo, Albert, en toda tu trayectoria, ¿hubo un momento en el que tú te tuvieses que transformar, o sea, en que tú te dieses cuenta que se estaba moviendo el mundo y que eso implicaba que tú te movieras también? Y estamos hablando, y esto nos, para todos los seres humanos, para todos los líderes y directivos, el movimiento tiene que ser aquí y el movimiento tiene que ser aquí, o sea, es dentro de mí donde empieza el movimiento. Tú tuviste que pasar por esa fase donde te diste cuenta, ¿en qué momento te diste tu cuenta? Tengo que transformarme porque el mundo se está transformando, el mundo está cambiando. Un momento que lo viste. Sí, te compartiré un tema un tema personal, ¿no? Yo al final, y a mí me pasó esto, y me pasó en 2019 y en 2020, ¿por qué? Porque yo venía de ser deportista, y el deportista tiene una mentalidad de esfuerzo, recompensa, y cuando consigo el objetivo es siguiente objetivo, y siguiente objetivo, y siguiente objetivo. Yo llegué a un punto que estaba en una rueda de objetivos y que no estaba disfrutando del momento. Y no estaba poniendo el foco donde más aportaba y donde más me conectaba. Estaba enfocado en ir consiguiendo, había hecho una progresión profesional muy rápida, ¿no? Porque yo empecé a trabajar con 29 años. Me había dedicado al deporte profesional y con 29 años Alberto era becario. Y mi jefa tenía 22 años. Entonces, tuve una profesión muy acelerada y ya no disfrutaba. Entonces, yo personalmente hice una formación en liderazgo transformacional que me ayudó mucho, ¿no? Que me ayudó a entenderme a mí mismo, a entender cómo era yo, cuál era el impacto que generaba en un equipo y cuál era el impacto que podía aportar en una organización. Me llevó 1 año
construir mi propósito. Y lo digo abiertamente y sin ningún tipo de vergüenza. Me llevó un año entero a decir, oye, pero realmente ¿qué es lo que me conecta? ¿Qué es lo que me conecta? Pero al final descubrí con toda esta ayuda de decir, Albert, es que no estás en el camino correcto. Estás en el foco de el conseguir objetivos y trofeos, tus campeonatos de cuando jugabas, y esta es la película que te has montado. Pero ¿qué es realmente? ¿Cuándo te sientes bien? Pues Albert se siente bien cuando está acogiendo a personas en la organización. ¿Por qué? Porque yo he vivido muchos años como deportista fuera de casa y me fui muy joven y me marcó mucho el que te acojan bien, que te sientas bien desde el primer momento, que te sientas en un entorno de confianza donde puedas decir, oye, soy nuevo, estoy perdido, me siento solo, no tengo tal, que generes esta confianza, ¿no? Me sienta bien cuando voy a los ONGs y digo, ostras, estoy ayudando a colectivos que tienen un problema real y que no tienen los recursos que tenemos los demás y no nos damos cuenta que los estamos excluyendo. Entonces, al ver solución el mundo, no, al ver pone su grano de arena porque me ayuda y me hace sentir bien. O cuando estoy aportando al equipo. Porque antes actuaba desde el ego, desde el conseguir, desde el intentar. Y creo que en HR, sobre todo, tenemos que coger un punto más desde este punto, ¿no? Nos gusta hacer mucho marketing, etcétera, pero ¿qué es realmente? ¿Cuál es nuestro aporte de valor dentro de la organización? Y al final, pues actualmente soy director, pero había renunciado a ser director porque no me gustaba, no creo en el título. Creo en que soy un compañero más, creo que tengo mi función y mi responsabilidad y que yo estoy aquí para aportar y para ayudar a la organización. Y la organización somos todos. Entonces, esta formación a mí personalmente me ayudó a entender qué es lo que me hacía sentir bien y qué es y cómo me autoengañaba pensando que lo que conseguía me hacía sentir bien, pero lo único que generaba era una necesidad más. Y esto yo creo que es un ejercicio muy importante que tenemos que hacer a nivel de comunidad de HR. ¿Por qué? Porque seguramente si alguien ve el vídeo, les preguntaría, oye, ¿cuántas veces trabajamos en la parte de people para hacer el tic de tenemos cosas hechas, pero no trabajamos realmente con el aporte de valor de acompañar a las personas? Y como las organizaciones, como te he comentado, tienen un punto perverso de rodar, de conseguir negocio, de conseguir resultados, entramos en la dinámica. Pero al final, hace 2 semanas me fui a Oporto y estuve un día entero con la red de ventas, con ellos, paseando, que me explicaran los problemas que tenían y todo. Y al final, cuando volví a la noche en el avión, fue mi reflexión, que es que aquí es donde aporto valor. Es que esto es parte de mi rol. Y esto muchas veces, Cristina, lo perdemos de vista. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo se puede hacer, Albert, desde tu experiencia? Porque escuchamos mucho hablar de que la importancia de hacer el match del propósito de las personas con el propósito de la organización. Una organización que quiera empezar a transitar hacia allá, ¿por dónde puede empezar? Valores. Valores. Mira, yo creo que una de las cosas que siempre tienes que alinear cuando haces y afrontas transformación cultural es alinear los valores desde el punto de vista de qué comportamientos significan estos valores. Al final, cuando tú alineas comportamientos y valores, tú lo que haces es conectar a las personas y alinear el significado de las cosas, porque muchas veces un valor como puede ser la honestidad, Cristina, para ti es diferente, lo entiendes de una forma diferente que lo entiendo yo. Entonces, yo creo que lo más importante, y a mí como me gusta trabajar, y es uno de mis grandes retos, es yo me voy a cargar el proceso de evaluación del desempeño, el performance appraisal, porque creo que es algo que nunca ha funcionado y que no nos cansamos de decir. ¿Y mi foco qué va a ser? Mi foco va a ser, oye, mirar, compartimos estos valores que tienen asociados estos comportamientos. A partir de aquí, vamos a desarrollar nuestros comportamientos en un entorno de bienestar y a partir de aquí todo lo que hagamos es lo que tendrá sentido. Si hacemos responsabilidad social corporativa, tendrá sentido. Si hacemos un proceso en el que no le vamos a llamar evaluación del empeño, sino les vamos a llamar conversaciones nuestras, ¿vale? Pues le llamaremos conversaciones. Pero de esto nada tiene sentido si los comportamientos no son los adecuados. Y te pongo el ejemplo, Cristina. Imagínate, Albert es muy bueno y tiene una competencia
muy buena en estrategia, Ujú. pero no tiene el comportamiento. La pregunta es, ¿qué está aportando Albert a la organización? Claro. No está aportando a la organización. Pero como siempre hemos medido que Albert era muy bueno estratégicamente y que era muy bueno, y entonces, ostras, es muy bueno estratégicamente ya, pero ¿qué está aportando? Porque Claro. ¿cuántas veces hemos visto gente brillante que no aporta? Llévatelo a cualquier parte de tu vida, ¿eh? Personal, profesional, trabajo, deporte. Entonces, este es el gran problema, es valores con comportamientos en un entorno de bienestar dan sentido a todos los políticas, procesos y procedimientos organizacionales. Pero Total. siempre hemos construido desde el otro lado. Es, yo hago un proceso esperando que genere un hábito y que desarrolle una cultura, porque es nuestra comodidad. Como ya tengo un proceso de performance appraisal, todos tendremos cultura de performance o de desarrollo. No, no, no. Si yo vivo este proceso como un proceso de hacer un tic y solo lo hago para hablar una vez con mi equipo, da igual el mejor proceso que haga. Porque el propósito, que es conversaciones, feedback, hablemos de comportamientos, de tu crecimiento, de cómo estás, de por qué no estás bien y de cómo te puedo ayudar, nunca va a existir. Entonces, ¿qué te aporta el proceso de performance appraisal? Ah, muy bien, eres bueno en estrategia, pero eres malo en actitud. No tiene sentido, pero Exacto. hemos construido siempre al revés. Exactamente. Por ejemplo, muchas veces yo hablo de que los líderes en muchas ocasiones son brillantes en la dimensión operativa, pero tienen pocas o nulas herramientas en la dimensión humana. Entonces, claro, ¿desde dónde voy a construir? Siempre enfocándome hacia los ratios, hacia lo que tengo que alcanzar, hacia la competitividad. Pero nos olvidamos, y aquí es donde quiero entrar en un tema que me encantaría saber tu enfoque, es cómo podemos concientizar a estos líderes de que enfocarnos en lo humano es la verdadera estrategia de éxito. Ese es mi sentir. Así siento yo, porque primero está el ser y luego el hacer. Porque si tú cuidas al ser, el hacer vendrá como resultado de haber cuidado a ese ser. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo igual que tú y sobre todo porque al final a mí me hace mucha gracia, ¿no? Mis conversaciones a nivel de top management suelen ser muy divertidas porque intento poner ejemplos que realmente retratan las realidades existentes y no desde un punto de vista de crítica, sino a mí me gusta el reto para avanzar. Cualquier feedback siempre tiene que servir como palanca para hacer algo, porque si no es destructivo. Dicho esto, a mí cuando la gente me dice, oye, estamos en un programa de transformación, ¿vale? Y transformación es igual a cambio profundo. Y un cambio profundo en una organización que está formada de personas. Y todo el mundo me empieza a hablar de marco de trabajo, ¿vale? Siempre les hago una pequeña reflexión y digo, ah, muy bien. O sea que ya tenemos Kanban y esto funciona. No, lo tenemos que poner en marcha. Vale, o sea que necesitamos el proceso. Vale, muy bien, necesitamos, sí, el proceso. Vale. ¿Y qué más necesitamos del proceso? Entonces acaba saliendo las personas como en quinto o sexto lugar. Esta es mi media, ¿vale? Y entonces les digo, muy bien, pondera qué es lo que pesa más. Y la gente se va a la estrategia, tal, las personas se quedan de por medio, ¿no? Y entonces les digo, o sea, tú me estás hablando que un cambio cultural, que cambiar la cultura y los comportamientos de las personas es de personas, y me estás diciendo que las personas están al final. Y les ponía el ejemplo, vamos a trabajar en marco de agilidad. Lo único que hará que funcione o no funcione son las personas. Digo, pero es que te voy a decir más. Vamos a hablar de hoy en día, porque si no la gente parece que si le hablas del pasado, no entiende. Les digo, mirar, digo, ¿qué va a marcar la diferencia en temas de IA? Porque yo doy clases de IA, ¿no? Y este es un ejercicio muy común que hago. Pongo un mismo ejercicio con una herramienta de IA y después tienen que votar cuál es el mejor resultado. Y les pregunto, pero oye, ¿pero por qué hemos tenido un resultado mejor que otro? Si tenemos la misma herramienta, si era el mismo objetivo. Te dice, no, porque la diferencia la hago las personas. Digo, ah, hombre,
Entonces, la pregunta y la reflexión que nos tenemos que hacer es, entonces, la diferencia con IA la van a marcar las personas o la herramienta. Te dicen, no, las personas. Digo, ya, ¿y por qué solo pensamos en la herramienta? ¿Por qué solo pensamos en que vamos a hacer agilidad? ¿Por qué pensamos en el modelo que quiero cambiar, pero no cómo puedo cambiar a las personas? ¿Por qué? Pues porque al final, como bien dices tú, el foco siempre ha estado en pensar que a través de los procesos, de los marcos de trabajo, de la dirección, las personas cambian. Y las personas cambian de forma intrínseca. Y aquí es donde estoy de acuerdo contigo en el ser. Entonces, la transformación digital en su momento, la gente te decía, es que tenemos muchas herramientas ya, pero como no tienes las personas motivadas, adecuadas y alineadas, estás utilizando un 20% de tu potencial. Entonces, estás al mismo nivel que yo, que tengo una cuarta parte de las herramientas digitales que tienes tú. Porque mi diferencia la hace la persona, no la Exacto. herramienta. Entonces, al final, con este tipo de conversación, lo que acaba apareciendo es que lo más importante es la persona. Pero, como estamos pensando en el proceso, en el entregar, en el resultado, acabamos perdiendo lo más importante. Y esto es algo que sucede, Cristina, constantemente. Por eso estoy totalmente de acuerdo. La parte técnica acabará siendo automatizada, acabará siendo realizada por IA. Y la habilidad de mezclar la tecnología y la gestión humana será las personas que realmente, o sea, que brillarán por encima del resto. ¿Por qué? Porque al final hay una cosa muy sencilla, Cristina. Cualquier persona, incluso mi hija que tiene 14, no se acordará de una máquina. Su referente será una persona, porque una persona le transmite emoción y conectamos desde la emoción. Y la gente nos olvidamos y nos pensamos que la IA solucionará todo. No, si lo más importante no es la herramienta, lo más importante es cómo utilizamos la herramienta y cómo es Exacto. nuestro pensamiento crítico, cómo es nuestra creatividad, cómo es nuestra capacidad de entender las cosas, cómo creamos empatía. Y esto va a ser algo que va a dar mucho que hablar. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un eslogan dentro de Insight que para mí fue es como un mantra. Y es que hablamos mucho de las cosas que marcan la diferencia. Y en Insight decimos, lo que verdaderamente marca la diferencia es la forma como nos relacionamos, porque las relaciones son conexiones. Y ¿sabes qué es lo más importante al ver de un ser humano? Lo más importante de todo, de todo, de todo, de un ser humano, su vibración. ¿Cómo está vibrando? Porque la vibración para Totalmente. mí es la fuerza creadora más potente que hay. Y la vibración Hmm, te saca de una enfermedad o te mete a una enfermedad. Entonces, es hmm. una fuerza muy Y, poderosa. ¿Cómo la estamos utilizando? sí, y Cristina, solo por ponerte un ejemplo para que veas el tema, yo me he pasado muchos años de mi vida desarrollando toda la parte del proceso de onboarding porque me apasiona. Y cuando trabajaba en Pharma, en Benchmark, en Great Place to Work, éramos top en onboarding, ¿vale? Éramos top. Proceso digital, experiencia, learning curve, tal, todo. Cuando hacíamos los mapas de empatía y retrospectiva de todos los stakeholders que habían participado en el proceso, pero enfocado en el candidato, ¿tú sabes qué era lo más valorado en el pre-onboarding? ¿Qué? El café virtual. No, ¿en serio? O Claro, sea, porque, imagínate. claro, pero ¿sabes por qué? ¿Por Porque qué? en el pre-onboarding, antes de empezar, es el momento en el que emocionalmente una persona que se va a incorporar a una organización es más vulnerable. Porque tiene incertidumbre, porque ha Está conocido a su jefe asustada. pero a cara, está asustada, Está tal. Lo más asustada. valorado era un café virtual para hacer un ice break, para dar visibilidad, para invitar a alguien de la organización y que les diera, para conocer tal, para hacer una dinámica divertida de hobbies, de tal. Era lo más valorado. Olvídate del welcome pack, de crear un avatar digital que resuelva tus Sí. dudas. Olvídate, era el café virtual. El café virtual, o sea, imagínate. Y lo mismo, por ejemplo, en cultura, ahora entrando un poco en el tema de cultura, que parece que sea algo muy de moda,
la cultura organizacional. Y de hecho hice un programa donde yo le decía a las personas, ¿quieren saber qué es cultura organizacional? Yo lo defino en 4 cosas. O sea, imagínate la concepción que para mí es cultura organizacional. Primero, que habla la gente cuando está en el comedor. Segundo, que habla la gente cuando está en los pasillos. Tercero, que habla la gente cuando no está el jefe. Y cuarto, la más poderosa, si yo estoy en mi organización y cierro los ojos, ¿qué siento? Eso es cultura organizacional. Esa es la cultura Qué bueno. organizacional. Entonces es algo que va más allá de, es intangible, es intangible. Eso es cultura. Entonces, claro, ahí es donde realmente vamos a las raíces y pasamos más de las palabras que se van volviendo como más moda. Es como, por ejemplo, el liderazgo. El liderazgo. Tuvimos una conversación con una de las top influencers de HR en Latinoamérica, Lidy Betancourt. Ella escribió un libro que me fascinó, que se llama Los 8 superpoderes del líder. Y ella rescata los 2 principales superpoderes de un líder y dice la vulnerabilidad y la humildad. Esos son los superpoderes. Y la vulnerabilidad que, ¿cuándo en otra época de la historia humana se había considerado un superpoder? Pues ahora es uno de los superpoderes del líder. Y si el líder es capaz de mostrar esa vulnerabilidad frente a su equipo, las conexiones van a ser tan genuinas porque es un humano conectando con otro humano. Y sobre todo, y te añado aquí a lo que comentaba la compañera, que para mí hay un punto, y no sé si estás de acuerdo, es que yo hay 2 ejes que valoro mucho en un líder, que es coherencia y sostenibilidad, ¿vale? Y la parte de que creo que es que continúa siendo una asignatura muy pendiente es el role model, porque no somos conscientes del impacto que un líder genera en organización, en grupo, en personas. Y esto sigue siendo para mí un tema, ¿eh? Coherencia y sostenibilidad en lo que hago, en lo que digo, en cómo gestiono, en cómo interpreto. Y, y, y esto es otro de los temas que yo veo. Yo normalmente en temas de programa de liderazgo la gente se lía a hacer grandes cosas. Yo digo, no, digo, mira, yo lo veo más fácil. Tú haz 4 módulos. Comunicación regular, comunicación asertiva, tal, gestiona conflictos, feedback y conversaciones de desarrollo. No hagas nada más. No tienes que hacer nada más, porque nos liamos a hacer grandes programas y tal, pero la cuestión aquí, Cristina, no sé si a ti te ha pasado, es ¿y cuál es el output de todo esto? Todo lo que llevamos a invertir en echar en liderazgo. Y seguramente si preguntases, dices, uy, aún nos queda mucho para el camino por recorrer, entonces no lo estamos haciendo bien. Seguramente podríamos irnos más para atrás, tendríamos que irnos a la parte de educación, ¿no? Pero yo al final muchas veces las conversaciones con managers y con líderes les digo, pero tú te das cuenta que en esencia lo que te estoy diciendo es que es importante que te comuniques de forma regular con tu equipo. Digo, es absurdo lo que te estoy pidiendo, que te des cuenta. Es que esta conversación no tendría que existir. Y al igual que tú sonríes, Cristina, quien me esté escuchando de HR se reirá porque seguramente durante los últimos 3 meses se ha peleado en algún momento con un líder para esto. Entonces, ¿cómo puede ser que yo a día de hoy, en una sociedad tan evolucionada, te esté hablando de básicos y te esté intentando yo mostrar que es que son importantes? Entonces, creo que hay una parte de base, hay una parte de pilares que seguramente vienen desde la educación porque no hemos trabajado el autoconocimiento, ¿estás de acuerdo? Y esto es una parte súper importante y más hoy en día para todos los temas de salud mental, la autorregulación es súper importante, ¿vale? En el autoconocimiento y en temas de cómo me autolidero, en Sí. inteligencia emocional para el impacto que genero, porque al final es tan básico como estúpido. ¿Cómo puede ser que yo te esté explicando que es importante que te comuniques de forma regular con tu equipo? Sí, No tiene sentido. Entonces, totalmente. entonces, esto es lo que yo siempre comento, ¿no? Por eso yo te decía que lo que comentaba la compañera tiene todo el sentido, pero coherencia, sostenibilidad en lo que digo, lo que hago, en cómo actúo, en mi Exacto. management, es súper importante, porque esto es lo que me da coherencia.
Qué importante eso. Y a mí, por ejemplo, que me encanta la física cuántica, yo soy una chiflada de la física cuántica. Hay una ley que se llama la ley de la correspondencia. Es que las leyes de la física cuántica son y las leyes del universo son tan sabias, y la ley de la correspondencia es, como es adentro, es afuera. Tú no puedes dar afuera de lo que no tienes dentro. Es imposible. O sea, es imposible. Entonces, aquello que yo quiero dar afuera, primero tengo que cultivarlo adentro. Entonces, si yo quiero aprender a comunicarme, primero tengo que comunicarme con mí mismo y con lo que tú estás diciendo, con el autoliderazgo. Entonces, primero tengo que trabajarme a mí mismo. Mira lo que tú nos contaste en tu experiencia. No, tú primero tuviste que hacer un trabajo interno de inmersión a pulmón para ver qué es aquello que tengo que transformar en mí y a partir de ahí poder ayudar. Pero primero me tengo que ayudar a mí, como en los aviones. Primero ponte tu máscara de oxígeno. Y una vez tú estés seguro y aprendas a autoconocerte, porque es el autoconocimiento. Si yo no me conozco, ¿cómo me voy a liderar? O sea, ¿cómo me voy a liderar? Es imposible. Entonces, es un trabajo de inmersión. Y este trabajo de autoconocimiento es la base del liderazgo. Y muy pocas veces se hace. Muy pocas veces. Pero Cristina, vamos a tomar otro tema que es muy importante, otro punto muy importante. ¿Sabes por qué? Y esto siempre lo explico. Porque sabes lo que implica compromiso. Y cuando aparece el compromiso, esto es como cuando haces un proyecto de transformación general en una organización y llegas al general manager o al CEO. Y entonces empiezas a hablar y te llega un punto, yo también tengo que cambiar. No, claro. Estamos transformando la organización, sí que tienes que cambiar, tienes que hacer cosas. La cuestión es a cuánto nos comprometemos cada uno de nosotros. Por eso a mí me encanta hablar de diversidad e inclusión, me encanta todo el tema de temas de CSR, diversidad e inclusión, porque soy un total defensor de compromiso. No me gusta cuando dicen, no, la organización o la empresa hace. No, la pregunta es, ¿qué haces tú? La organización hará lo que sea, pero ¿qué haces? ¿Cuál es tu compromiso con la diversidad y la inclusión? Y aquí es cuando ya aparece el cri-cri, cri-cri. ¿Por qué? Porque cuando nos comprometemos, nos cuesta. Sí. Y es mi compromiso con el equipo. Yo siempre lo explico. Yo he ayudado a mucha gente de mi equipo a buscar trabajo siendo de mi equipo. Porque mi compromiso es su desarrollo. Sea aquí o sea fuera, pero este es mi compromiso como responsable y como líder con ellos y con ellas. Entonces, este es el compromiso. Entonces, esto llévalo a cualquier tema. Yo como director tengo un compromiso organizacional, no de mi jardín de HR, de mi organización. Porque este es el compromiso que adquirí diciendo, oye, mira, voy a apostar por esto. ¿Por qué? Porque la gente tiene unas expectativas de un director. Y no es que tenga más beneficios, menos beneficios, que cuide de la organización, que se preocupe por dar visibilidad, que guíe, que cuide puestos de trabajo, que cuide que las personas estén bien. Y esto que parece que lo digo y que suena como un ideal, debería ser la realidad del compromiso de cada uno, en su función, en su responsabilidad y en su parcela. Pero cuando ya ponemos compromiso en el cambio, ya esto nos cuesta. Yo me he pasado años que la gente me decía, ¿cómo vamos a hacer acciones de voluntariado en horas de trabajo? Digo, no os preocupéis, yo voy a implementar acciones de voluntariado tal. Ahora, os iré a buscar, porque sé que cuando las lance, la gente nos apuntará. Porque no estamos comprometidos. Porque era mucho más fácil decir, no, es que la organización no hace. No, perdona, es que la organización somos todos. Es que Albert es parte de la organización, Albert no es el jefe de la organización. Albert tiene su función y responsabilidad porque estamos en un entorno sistémico. Y esto es, a todos los niveles nos cuesta cambiar. ¿A qué me estoy dispuesto a comprometerme? Wow, qué bonito eso que me dices. Y hay otra parte, Albert, que antes de dirigirnos hacia la parte final, no quiero irme sin hablar de este tema porque cuando yo te conocí fue una de las cosas que más me impactó y dije, wow, es que es visionario, es potentísimo y es acerca de lo que llamamos
fidelización del talento, que anteriormente se le iba diciendo retención del talento, pero sé que a ti y a mí nos da un poco de alergia esa palabra. Y a mí me encantó tu visión sobre la llamada fidelización del talento, porque en realidad nada que ver. Cuéntanos, ¿cómo la concibes tú? Porque me fascinó. Mira, yo lo que haría, empezaría es a quitar talento y llamarle potencial. Yo creo que, porque al final, mira, todos tenemos superpoderes. Todos hacemos algo bien. No conozco a nadie que haga todo mal. Todo el mundo tiene algún tipo de potencial. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos basado la vida decidiendo, ¿vale? Quién era talento, quién no era talento, cuál era su recurso profesional, pero es que esto ya no existe, es que esto ya no motiva. Entonces, yo lo enfoco de una forma diferente. Es decir, lo que yo quiero es tener a gente que me diga qué quiere hacer. Y a partir, y el reto en Chromology es, tú Cristina, dime qué quieres hacer y yo te voy a generar el espacio para que lo hagas. Wow. ¿Por qué? Porque está demostrado que esto es lo que realmente va a hacer que te desarrolles y muestres todo el potencial que tienes dentro de la organización. Y al final, un día estamos en una conferencia de IA en la que explicaban una herramienta en la que detectaba qué personas podían estar desengaged y que se podían ir de la organización y cómo motivarlas, ¿no? Y yo les pregunté, ¿pero no habéis desarrollado una herramienta en la que te diga a aquellas personas que han dejado la compañía y que eran buenas, cómo puedo hacerles un engagement plan para que vuelvan con más sabiduría? Porque al final yo lo que quiero es gente con potencial. Obviamente quiero que la gente esté contenta, pero al final yo no quiero ni retener a nadie ni nada. Yo quiero que la gente que esté en la organización dé su máximo, pasándolo bien, disfrutando el tiempo que sea. Y con una buena experiencia, el día de mañana decirle, oye, mira, Cristina, llevas 5 años fuera ya, vente otra vez aquí. Has estado en esta empresa, vas a traer know-how, aquí estuviste bien, ya viste en los proyectos, vente que, mira qué proyecto tengo. Y hemos mejorado en esto, trabajamos de forma más sistémica, trabajamos por equipos de trabajo, más transversales, tal, tal. Esta es mi propuesta, ¿no? Y al final nos hemos pasado haciéndole Ninebox, ¿no? Diciendo quién era top tier, quién no era top tier y viendo el plan de sucesión y tal. Pero la pregunta que nunca hemos hecho es ¿y qué quieres hacer tú? Y no solo qué quieres, porque esta es la pregunta fácil. Plásmame tu plan de desarrollo en un papel. Mi media, solo para que te hagas una idea, es cuando me viene alguien y me viene y me dice, oye, ¿qué ofrece la organización? Le digo, no, yo le explico mi película y le digo, quiero que me vengas y que me digas tú qué quieres hacer. Y a mí me gusta trabajar mucho con metodología de desarrollo 70-20-10, le doy una guía y le digo, ahora llévatelo, piénsatelo y ven aquí y lo co-creamos juntos, ¿no? 4 meses la gente tarda en volver, ¿vale? Y normalmente cuando vuelve te preguntan que no tienen ni idea de cómo hacerlo. ¿En serio? Y entonces mi respuesta siempre es muy fácil, es muy sencilla. Le digo, entonces Cristina, ahora estás empezando a trabajar en tu desarrollo. Qué bonito. Y no me estás explicando el cuento de que quiero un Excel, un MBA, ni nada por el estilo. Ahora estás empezando a pensar en tu desarrollo. Y que no lo sepas no me preocupa. Que me preocupa es que no pienses. Porque no nos han enseñado, volvemos atrás a la educación, autoconocimiento, qué es lo que quiero, qué es lo que conecto, etcétera. Y esto es en lo que tenemos que cambiar, en talento o no, en potencial, en cómo somos capaces de desarrollar todo el potencial que tenemos. Porque todos somos buenos en una cosa o en otra, pero la pregunta es en una organización, ¿estamos desarrollando el máximo potencial de todo el mundo? Diría que no. No, ni de una mínima parte. Ni de una mínima parte. Son muy pocas las organizaciones. Entonces, tenemos una Ninebox, qué bien, vale, sí, pero ¿estamos desarrollando el potencial? No. Entonces, ¿qué es lo que aporta valor a la organización? ¿El Ninebox o desarrollar todo el potencial? Y aquí es donde nos perdemos.
Maravilloso, maravilloso. Por eso yo quería tenerte aquí, porque sabía lo que podías llegar a inspirar. De verdad, No lo sé, magnífico, no lo sé, ¿eh? espectacular. Es que me encanta tu visión acerca de las organizaciones del futuro, pero que en realidad es un futuro que ya está más en el presente. Es que ya está aquí, ya está todo. La inteligencia artificial antes no existía, que los planes de inclusión, antes no había, la gente no se preocupaba por el bienestar, no se medía el riesgo psicológico. A mí me flipan cuando les digo, oye, que en 2030 el 70% del mercado son millennials y generación Z, ¿eh? Y les Claro, digo, oye, y by the way, a día de hoy tenemos un 3% de generación Z. Y la gente entonces entra en pánico, solo un 3, 2030 es cerca, tal, tal. ¿Dónde vivimos? la gente se va a ir jubilando y llegan las nuevas generaciones a ocupar los cargos directivos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Dónde vivimos, no? Entonces es muy interesante, es muy retador. Yo siempre lo explico desde el reto. Tenemos retos, Albert no es perfecto, Albert tiene que seguir mejorando. Albert es un rookie, siempre aprende, que este es muy importante y es uno de mis pilares a nivel de persona, pero al final yo siempre el reto siempre lo veo como oportunidad. Nosotros trabajamos en sector de pintura, que es un sector muy tradicional, y me acuerdo que cuando me dijeron, oye, pero a ti te interesa un sector tradicional, mi respuesta fue, claro, porque vamos a ser pioneros en innovar. ¡Qué bien! Está todo por hacer y eso me emociona. ¡Qué Entonces, bueno! entonces, siempre es la mentalidad con la que afrontamos las cosas. Claro, 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 la actitud definitivamente. Bueno, Albert, un libro que te haya marcado. A mí me encanta leer. Pues me gustó mucho y me ha marcado mucho, quizás por todo lo que estoy hablando, ¿eh? Frédéric Laloux, el de Reinventando las Oh, organizaciones. espectacular, ¿verdad? A mí me marcó Mira que impresionante. he leído el de True North, tal, pero como este, de unas reflexiones de las que realmente entre líneas dices, ostras, tanta coherencia con tantos básicos y qué pocos básicos tenemos. Sí, total, total, Y, total. fue mi reflexión. Qué pocos Sí, básicos tenemos en las organizaciones y nos cansamos. Y los pilares culturales y tal, tal, tal. Y cuando tú te lees este libro dices, ostras, qué pocos básicos tenemos. total. ¿Viste la empresa de enfermeros de Buurtzorg, que es holandesa? O sea, la simplicidad y lo potente que es esa empresa. O sea, lo simple es lo más potente en el ser humano. Es tan Exacto. simple como la respiración. Es lo más potente que podemos tener y sin embargo lo damos por sentado. Nos complicamos demasiado la vida. Nos Mucho, complicamos demasiado la mucho. vida. Yo, Bueno, cuando dicen la complejidad, yo siempre llevo al café virtual del onboarding. Para ay, hacer feliz, para hacer sí, feliz a alguien. La gente me dice, rizo el rizo tal. total. O cuando me enseñan un mega diseño de un departamento de recursos humanos, que ahora vamos a crear esta posición, etcétera. Normalmente me gusta desafiar, digo, entonces ahora vas a estar más cerca de las personas. Y se genera un silencio. Entonces digo, entonces, ¿pero qué es lo importante en nuestro rol? Exacto. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Cómo conectamos? Bueno, y una película que te haya marcado. Pues me marcó desde pequeño y cada vez que sale en la tele la vuelvo a ver, es que os vais a reír, cadena perpetua. Cadena Perpetua con Tim Robbins. Sí, Ah, es una chorrada. sí. La he ¿Por visto qué? 50 veces, supongo también por la injusticia, ¿no? De alguien que no, la perseverancia, la parte de la inteligencia, pero me marcó, es una de las películas que he visto por haber, te diría, soy un super fan de los Avengers, de los superhéroes, soy un friki de esto, pero como así que me digas, oye, ¿cuál es la película que más has visto desde la infancia, etcétera, etcétera? Pues fue esta. Eso quiere decir que tienes un don de justicia muy, muy grande. No sé. Albert, bueno, para finalizar, quisiera, si tuvieses enfrente todo un auditorio de todos los líderes del mundo, que pueden ser millones, ¿qué frase les dirías para inspirarlos a que inicien ese movimiento de conciencia, desde la conciencia, para contribuir al mundo organizacional? ¿Qué les dirías? Pues le diría que fijen los básicos, porque en la vida todo es más sencillo.
Preciosísimo, preciosísimo. Albert, muchísimas gracias. De verdad, entregas tu tiempo con una generosidad y desde el alma que yo creo que todos lo hemos notado y lo hemos sentido. De verdad, infinitas gracias por compartir este espacio con nosotros. No, muchas gracias a vosotros. Yo siempre intento aportar mi grano de arena y nada, lo que siempre digo a todo el mundo, me tenéis por las redes, cualquier tema que necesitéis. Otro de mis propósitos es ayudar, con lo cual que lo que necesitéis y sobre todo daros las gracias por darme este espacio. Has visto que me gusta mucho hablar, con lo cual me he sentido muy cómodo y ha sido súper chulo. Me encanta. Pues vamos a dejar tus redes en la cajita de información para las personas que quieran saber más de ti y continuar inspirándose. Y a nuestra audiencia nos vemos en un próximo episodio para que sigamos siendo valientes y transformar las organizaciones y para que sigamos demostrando que apostar por lo humano es la auténtica estrategia de éxito. Así que muchísimas gracias y hasta un próximo episodio.